Muy buenos días. Muchas gracias a Heiser por esta oportunidad de estar hoy con ustedes. La verdad es que es un evento maravilloso. Muchas gracias. Bien, yo hoy vengo a hablar un poco de la ecología, de la innovación, de cuestiones que creo que son muy candentes hoy en día. Vivimos en un mundo de incertidumbres, cada vez más agravadas. De hecho, yo creo que es importante tener presente a nuestros conciudadanos de Valencia que han vivido y están viviendo, digamos, con horror una situación que nos la hemos ganado entre todos. Mi exposición quiero que sea un poco una luz de esperanza, porque la situación cada vez es más complicada. Necesitamos anticiparnos a lo que se nos viene. Necesitamos soluciones. Y para eso creo que la ecología es la ciencia mejor preparada desde mi punto de vista para poder abordar estos retos tanto globales como locales. Yo hoy vengo a traer aquí un proyecto que no es un proyecto de una ciudad, es un modelo. Veamos, digamos, cómo transcurre los elementos y los contenidos que tiene esta exposición con la idea, insisto, de proyectar una luz de esperanza, porque la necesitamos. La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Su objeto de estudio son los ecosistemas. Un ecosistema es algo muy simple de definir. Un ecosistema no deja de ser un sistema en sí, en donde hay elementos que se relacionan y que, de alguna manera, pues, permiten, poniendo el ejemplo, por ejemplo, de esta sala, entender qué lo es. Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan. Aquí nosotros tenemos luces, proyectores, estamos sentados, tenemos una temperatura confortable. Es un sistema. Cuando hay organismos vivos se llama ecosistema. Pero un elemento básico para entender un sistema de otro, o un ecosistema de otro, es el conjunto de restricciones que se dan cita en ese ecosistema. Con el ejemplo que ponía antes lo entenderán rápidamente. Ustedes son capaces de ponerse a comer, somos capaces de comer, de bailar, de dormir, pero aquí eso lo restringimos, no lo hacemos. Y por eso podemos identificar lo que somos, lo que estamos haciendo, porque limitamos, restringimos el comportamiento. Y un ecosistema se distingue del otro precisamente por el sistema de restricciones. Eso es lo verdaderamente importante. Ustedes están escuchando, los demás, cuando alguien habla, escuchamos, etc. Y eso, si además le ponemos unas coordenadas geográficas y un momento temporal, no puede ser otro ecosistema que este. Un sistema de restricciones. ¿Qué pasa? Que el problema que tenemos cuando queremos trasladar esa idea al ecosistema más complejo que ha creado la especie humana, que son sus ciudades, la cosa se nos complica. ¿Cómo definimos el conjunto de restricciones? Y para eso necesitamos modelos. Necesitamos nuevas lógicas. Las que hemos utilizado hasta ahora son lógicas lineales. Hemos querido buscar soluciones de manera directa. A un problema le buscamos una solución sin importarnos si con la acción que realizamos creamos 10 problemas más, porque simplemente queremos buscar la solución que nos han pedido que busquemos. Y ese es un problema gravísimo que viene sobre todo desde la sociedad industrial. La sociedad industrial ha querido independizarse de las leyes de la naturaleza. Con esta lógica hemos llegado a una situación ahora mismo insostenible. Por tanto, necesitamos nuevas lógicas, unas lógicas que sean sistémicas.
unas lógicas que trasciendan el intento que hacemos tantas veces de ponernos a trabajar desde distintas disciplinas en común. ¿Qué sucede? Que la interdisciplinariedad prácticamente no ha dado ningún fruto. Ese es nuestro problema, porque cada cual lleva sus códigos, los defiende y se posiciona para que sean los códigos preponderantes. Necesitamos una nueva lógica, una lógica basada en la ecología. Una lógica que lo que pretende es trascender la interdisciplinaridad para pasar a la transdisciplinaridad. Y eso quiere decir poder definir un terreno de juego, por tanto un modelo, un terreno de juego y unas reglas del juego, donde luego vengan los especialistas con sus conocimientos específicos, pero ya saben qué es lo que tienen que hacer. Esa es la diferencia. Por tanto, venimos obligados a definir modelos. No hay más, porque la realidad es tan compleja que o la restringimos y la simplificamos y la sintetizamos, o no hay manera de integrar. Ahí es donde está la innovación de la ecología, la integración, el cambio de lógicas. ¿Qué ocurre? Y yo creo, también como psicólogo, que tenemos un déficit estructural a nivel mental. Tenemos un déficit estructural porque somos prácticamente incapaces de sintetizar lo complejo. Ese es nuestro problema. Andamos siempre, digamos, con soluciones parciales, siempre vectoriales, siempre, y ahí nos encontramos, digamos, en la falta de resolución, la falta de coordinación, como en el caso de Valencia, etc. Siempre es lo mismo. Por tanto, necesitamos esos modelos. Y el ejemplo que les quiero traer aquí es cómo modificamos los modelos de movilidad y de espacio público de forma que nos permita cambiar las ciudades de forma radical, que ponga en el centro a las personas y a las leyes de la naturaleza, que es lo que nunca debimos olvidar. Esa es la cuestión. Pongámoslos en el centro. Veamos qué supone, qué coste necesita para desarrollarse, y verán que no pasa nada. O sea, tenemos la posibilidad de cambiarlo todo sin cambiar nada. Simplemente es cuestión de ponerle conocimiento, ciencia y, sobre todo, pasión. Y a los políticos, coraje. ¿De acuerdo? Esta es una realidad como la de Barcelona, en donde el 85% del espacio está dedicado a la movilidad en vehículo privado. Esta es la conclusión de todas las ciudades. Cemento, asfalto, coches y una presión ambiental insoportable. Entre otras, emisiones de gases de efecto invernadero que se convierten en el fenómeno de las danas con una energía en la atmósfera casi el doble que la que teníamos hace unas décadas. O esta otra, somos seres biónicos, porque el coche, aunque no lo sepáis, lo tenemos en la cabeza. Y es peligroso. La solución que yo propuse en el año 87, por tanto, muy importante tener esperanza, pero sobre todo hay que tener paciencia, porque si no, no nos salimos. ¿Entienden? O sea, uno cuando tiene un buen objetivo no puede abandonarlo, de ninguna de las maneras. Yo no sé lo que soy. Aquí han dicho muchas cosas, pero me cuesta muchas veces saber lo que soy. Pero yo creo que soy un apasionado, un activista, una persona que pone el conocimiento al servicio de los demás. Eso creo que es lo que me define de manera más profunda. Y esta es una propuesta en donde liberamos el 70% del espacio. Lo que antes estaba ocupado por los coches, lo liberamos. El 70% quiere decir más de 2.500 calles que van a ser calles con prioridad para los peatones. Y eso se puede conseguir reduciendo tan solo un 15% el tráfico. 70-15. Esa es la magia de la ciencia.
La magia, digamos, de las redes ortogonales, que son las redes más eficientes que hay. Por tanto, es matemáticas. Y con ello, nosotros lo que conseguimos es cambiar radicalmente lo que antes solamente se utilizaba para conectar un punto con otro en dos ámbitos fundamentales, que es, tenemos unas vías para la conexión de las mercancías y las personas entre las distintas partes de la ciudad, pero en el interior lo que hacemos es liberar el espacio para el contacto humano, para poner a las personas en el centro, no el carro, no el coche. Esto tiene un coste con soluciones tácticas ridículo. Son 300 millones de euros para Barcelona. 500 supermanzanas, 300 millones, un presupuesto anual del ayuntamiento de 3.800 millones del último ejercicio. En 10 años son 300 millones, son 30 millones al año, que son 30 millones sobre 3.800. Por tanto, no es un problema de tráfico, no es un problema económico. El problema es que tenemos el coche en la cabeza. Ese es nuestro problema. Es un problema cultural, de estilos de vida, y nosotros sabremos qué hacemos. Es un modelo, ¿por qué? Porque se puede aplicar en Madrid, se puede aplicar en Vitoria, en La Coruña, en Córdoba, en Málaga, en Quito, y ahora el último proyecto que estamos haciendo es este monstruo de 25 kilómetros por 8 kilómetros de Bogotá. Es un modelo porque lo que busca es definir una red ortogonal, una red que nos permita liberar la máxima superficie posible hoy dedicada al desplazamiento para otros usos, para cambiar el modelo de espacio público. Una red que permite, además, reducir las disfunciones, prácticamente todas ellas, que hoy tenemos en nuestras ciudades. Las disfunciones ligadas a la contaminación, al ruido, a la ocupación masiva del espacio, a la falta de verde urbano, todo eso se puede cambiar simplemente haciendo un rediseño de las redes. No cuesta nada, no tiramos ni un edificio al suelo. Lo cambiamos todo sin cambiar nada. Y ahí aparece la necesidad del primer principio que tiene la ciudad, es el acceso a la misma, de todo el mundo. Para eso rediseñamos las redes de transporte tienen que estar circunscritas e integradas, incluidas en las vías perimetrales de las supermanzanas, de manera que la red, por ejemplo, de transporte público me permite tener un servicio exactamente igual, no importa dónde vivas, con frecuencias de 4 minutos, con velocidades crecidas, no importa dónde vivas, si en la periferia o en el centro, como si fuera 1 metro en superficie, con el mismo número de autobuses que la red radial, en donde tengo frecuencias de 15 o más si estoy en la periferia. Con lo cual, otra solución mágica, otra vez las redes. Por tanto, lo que tenemos aquí es la idea, digamos, de las supermanzanas, el transporte público a la derecha, la nueva red de bicicletas que prácticamente ya está construida en Barcelona, y estamos trabajando ya en la transformación en azul de las calles peatonales de toda la ciudad. No la va a conocer ni la madre que lo parió a Barcelona. Es una pasada. Pero eso se puede hacer en cualquier sitio. En La Laguna ya lo tenemos diseñado. O sea que es el primer municipio que en Canarias tienen esa posibilidad. Esto es lo que aparece cuando hacemos un zoom. Esto es una supermanzana. Y ahí se ve, digamos, cuáles son los usos posibles que vienen con ella, ¿vale? La primera cuestión que plantea un análisis de un ecosistema en la naturaleza es que una de las cuestiones clave es que en el proceso temporal, lo que se llama sucesión, nos permite reconocer el control de las variables de entorno. Es decir, que a medida que se van incorporando distintos organismos, lo que conseguimos es que su interrelación permite que la temperatura, la humedad, los caminos, la insolación, todo eso, las sombras, todo eso esté pautado. Y eso permite que crezca todavía más el número y la diversidad de organismos. Es maravilloso.
pero atender a nuestra realidad. Nosotros controlamos las variables de entorno. Las variables de entorno son lo que sucede en el espacio público. Contaminación, ruido, desconfort térmico, un desastre. Parece que seamos enemigos de nosotros mismos. En la naturaleza eso no sucede. Por tanto, hay que ir a buscar esas leyes. Démosle la vuelta. Controlemos la contaminación, el ruido. Y ahí tenemos, digamos, una manifestación sintética de lo que representa controlar las variables de entorno. Aplicando las supermanzanas, evitaríamos cada año 667 muertes prematuras, 18.000 ataques de asma, 12.000 bronquitis agudas, 600 hospitalizaciones hospitalarias por problemas cardiovasculares que provoca el impacto ambiental. Y la factura que nos ahorraríamos sanitaria y de la seguridad social alcanza los 1.700 millones de euros. ¿Qué son 30 millones sobre 1.700? A eso yo le llamo prevaricación. ¿Vale? Porque es un plan aprobado. Ese plan está aprobado por el plenario del ayuntamiento. Bueno, voy acabando. Nos permite incrementar el verde y renaturalizar la ciudad. Nos lo permite hasta el punto de llegar a porcentajes similares a los que planteaba el propio Cerdá en el tejido de ensanche. Fijar la ridiculez de la situación actual y hacia dónde podríamos llegar. Necesitamos esa alfombra tanto en altura como en superficie, o sea, en las cubiertas como en superficie. Necesitamos sombrear. Necesitamos permeabilizar el suelo. Si todos hiciéramos eso, seguramente los efectos del cambio climático los reduciríamos de forma drástica. Miren ustedes el cambio de esta vía que se tenía que convertir en una autopista del Plan General Metropolitano en lo que se ha convertido. Somos capaces de cambiar la realidad. Debemos cambiar la realidad. Nos debemos a nuestra gente. O lo que son las propias intersecciones en el ensanche. Nos aparecen 163 plazas, que ahora son unos octógonos de 2.000 metros cuadrados llenos de asfalto. ¡Uf! ¡Qué cambio! Esto se está haciendo. O en Vitoria, ¿cómo podemos pasar de 47.000 árboles, que es la ciudad más verde de España, a más de 80.000 con las supermanzanas? O cómo generamos una red de corredores y conectores verdes de 150 kilómetros. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo eso lo veo una pasada, ¿eh? O la energía, cómo somos capaces de ser autosuficientes, planteando, digamos, que la producción y el consumo se estabilicen y solo se puede hacer, digamos, con determinada nivel de escala. El de las supermanzanas es magnífico para conseguir un nivel de máxima de autosuficiencia. O quien dice eso, dice cómo podemos reducir las temperaturas superficiales de los materiales con las soluciones del verde y la permeabilidad. Miren ustedes lo que pasa aquí. A la izquierda, en rojo, tenemos un área de supermanzana en donde, cuando aplicamos las soluciones, llegamos a reducir prácticamente un 27% las temperaturas. O la economía es la mejor solución para incrementar el número y la diversidad de actividades económicas. Es un cañonazo. En todos los casos que hemos desarrollado esto, como mínimo un 15% de actividad nueva se ha instalado en ese área. Y por último, no solamente necesitamos modificar el modelo de movilidad. El modelo de movilidad quiere decir cambiar los porcentajes del reparto modal, los porcentajes de los viajes en cada modo de transporte. Si nosotros conseguimos cambiar esos porcentajes, estamos cambiando el modelo. Y en el caso de Barcelona, con el plan de movilidad que tuve el honor de redactar, ese que se aprobó en el plenario, ya tenemos en estos momentos un 25% menos de tráfico. Eso no lo he visto nunca. Ya lo tenemos en la última encuesta de movilidad en el 2023. Por tanto, hemos cambiado ya ese porcentaje, hemos reducido un 25% y hemos incrementado un 25% los movimientos a pie. Ahora lo que necesitamos es cambiar
el modelo de espacio público, que en el mismo sentido quiere decir cambiar los usos que se van a dar cita en ese espacio, que ahora están prácticamente todos dedicados a la movilidad y al desplazamiento, a la movilidad de paso, a la circulación sobre todo en vehículos. Hemos de cambiar el foco y empezar a pensar no en crear áreas peatonales, sino áreas para los ciudadanos. Un peatón es un modo de transporte. Un ciudadano es algo más. Es un niño jugando en la calle. Es alguien haciendo deporte. Es alguien haciendo arte, etc. Es decir, pasamos de la izquierda a la derecha. Nos vamos a multiplicar los usos y sobre todo los derechos ciudadanos, que no solamente son los del desplazamiento, sino que se incluye el del entretenimiento, el de la cultura y el arte, el del intercambio y el de la democracia participativa en el espacio público. Por tanto, esto sí que es verdaderamente revolucionario, porque incide en la clave de lo que es una ciudad. Una ciudad, si a mí me preguntan qué es una ciudad, yo lo primero que les preguntaré o les diré es aquella que tiene espacio público. No nos confundamos. Podemos tener calles y casas en el suburbio. Eso no es ciudad, eso es urbanización. Y es espacio urbanizado, no es espacio público. Para tenerlo necesitamos una masa crítica de población y de actividades que nos permita justo desarrollar algo emergente que viene de la complejidad de los sistemas urbanos. Ahí es donde aparece la necesidad de cambiar, sobre todo, esa idea del peatón para el ciudadano. Esta es la propuesta y estos son los usos que pueden aparecer, que ya están ahora mismo apareciendo en una ciudad como Barcelona. Es decir, tenemos todos los elementos necesarios para cambiar una ciudad, como les decía, sin cambiar nada. Cambiarlo todo a un coste ridículo. Solamente necesitamos que esas gotas que hablaba antes David se conviertan en ola. Hagamos que la esperanza sea una ola que no pueda parar nadie, porque nos va el futuro. Gracias.